Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kia, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de una frontera robot. Pero primero hablaremos de una frontera humana, la que está entre China y Vietnam, que va a ser el escenario de una prueba humanoide. Vamos a hablar de robots humanoides y qué está pasando en ese muy interesante, en esa muy interesante faceta de la tecnología. También, y pues ya que estamos en esas, hablaremos de una lucha de gigantes, porque los gigantes tecnológicos pues dijeron ya estuvo bueno de Nvidia, les dio envidia lo bien que le está yendo a Nvidia y dijeron pues nosotros también queremos tener un dominio hegemónico como sobre la industria de los chips, y vamos entonces a tocar ese tema importantísimo para el futuro de la humanidad, que es el futuro del desarrollo de chips tecnológicos. Vamos a hablar de calor nórdico, una batería de arena, que le da la energía necesaria a la arena, con una tecnología finlandesa que está en expansión. Y vamos a hablar de algo de orgullo nacional, porque, con el título de Transformación Local, hablaremos de una nota sobre el Solve for Tomorrow, este torneo de Samsung, que, fue ganado por una iniciativa mexicana contra la sequía. Así que tecnología aplicada de forma muy inteligente, de forma muy interesante. Y así de interesante esperemos que esté este episodio que ponemos a su disposición de este podcast que llamamos cariñosamente Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ahí está todas estas notas que estamos dispuestos a devorar. Sus amigos los tecnófagos, que somos 2 los que ponemos la voz, y si ustedes son muy valientes, pues también pueden prender las cámaras y ver los rostros de este equipo. Insisto, somos 2 los que ponemos esa voz y esos rostros, pero atrás hay un séquito de gente y los quiero mencionar primero porque gracias a ellos tenemos material y pues la vía y las rutas para comunicarnos con ustedes. Ese equipo es comandado por Dianita Álvarez, le mandamos un gran saludo. Ella se hace cargo de la producción, produce muchas otras cosas, también produce fiestas y pachangones. Le mandamos un gran saludo a toda la gente de Kio, que anduvo de manteles largos estos días. Ahorita les voy a preguntar a mis amigos de por ahí a ver cómo les fue. Por ahí está también Ana Yansin Romero, que nos ayuda a redactar estas notas y a captar todo lo que dicen ustedes en el grupo de Telegram. Está el señor Mario Terrés a cargo de la tecnología, produciendo este podcast y pues moviéndole a los niveles para que sonemos un poquito más razonables y humanos nosotros 2. Que somos esos 2 que yo decía al principio. Uno de ellos soy yo, Ricardo Maza, servidor y amigo. Y del otro lado, en su propio micrófono, ustedes ya lo conocen, es experto en tecnología y muchas otras ciencias y artes macabras circunvecinas. Bienvenido, como siempre, a tu micrófono de honor, mi querido Bernardo González. Bernie, para los cuates. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Pues estoy un poco lampareado, como bien acabas de mencionar, por esto de la fiesta que me desvelé. Estas fiestas que hace Kio siempre son extraordinarias, muy divertidas, una gran convivencia. Aparte las hacen temáticas. En esta ocasión fue Mexa, el tema de la fiesta. Y pues es muy simpático ver toda la gente con el gran entusiasmo cómo se disfrazan algunos. Yo particularmente también le entré al tema de los disfraces. Fíjate que fotos tuyas caracterizado no he visto. Ahí me debes una, fíjate. Sí. Voy a mandar una. Igual y luego la compartimos ahí en Tecnófagos para reírnos un poco. Pero la verdad que nos la pasamos bastante bien. Pero bueno, no importa. La tecnología siempre es lo más importante. Y vamos aquí a reseñar estas notas tan interesantes con todo lo que está sucediendo. Pues con el vertiginoso ritmo que sigue llevando, ¿no? Hoy en la mañana estaba leyendo
Un tema que seguramente tú conoces muy bien, acerca de los medios y la producción de contenidos. La empresa Netflix compra a la Warner Brothers con todo y HBO Max y no sé cuántas cosas. Así pues se va a poner muy interesante todo esto, ¿no? Sí, estamos regresando a una época de pocas empresas gigantes proveedoras de contenido que además nos hacen pensar en una oferta que regresa pues justo a como se creó el cable, ¿no? O sea, de pronto resulta que fuimos a un viaje muy largo por las OTTs y regresamos a lo que teníamos antes, nomás que ahora está más caro. Es muy interesante cómo los modelos tienden a repetirse, pero pues sí, es que resulta que la gente, las personas normales como tú, como yo, todos los que estamos escuchando esto, pues queremos contenido y lo que queremos es contenido de calidad y tampoco queremos estar seleccionando por ahí por 10,000 plataformas diferentes. Entonces quieres que alguien cure ese contenido por ti y pues hoy en día que los algoritmos lo hacen con tanta certeza, pues vaya, como que parecería que sería más fácil esto, ¿no? O sea, a ver, ¿te gustó esto? Pues te va a gustar esto también. Y pues la verdad es que cuando prendes la tele no tienes muchas ganas de pensar y estar ahí seleccionando, ¿no? Entonces, en fin, sí, bien interesante. No se veía venir eso, pero un merger ahí gigantesco que ronda los $80 billion, adquirir todo ese catálogo y pues ya platicaremos de eso. Oye, Bernie, y además hoy tenemos otra sorpresa que es que vamos a tener una entrevista con una persona bien interesante. Él es Gonzalo Weisman, la mente, el creador y el CEO de Hashi, una plataforma, hablando de contenido, una plataforma de contenido corporativo hecho con inteligencia artificial que pues es orgullosamente latinoamericana y además pues, este cuate, la verdad, desde que lo conocí me impresionó muchísimo. Tiene 23 años y ya es speaker de TED, reconocido por el MIT, de los 35, de estas listas que hacen de 35 under 35. Ajá. Y bueno, fue distinguido por la ONU, en fin, un overachiever en toda la extensión de la palabra, y que nos va a platicar un poco de cómo estamos en términos de AI aplicado específicamente en esto, en generación de contenido. Y bueno, pues lo que yo he podido ver de lo que hace Hashi en creación de avatares y de dándole voz a los LLMs, y poniendo a hablar a tu pues a tu recepcionista o a tu speaker o a quien quieras que hable en pos de tu compañía, es bien interesante. Entonces, pues vamos a tener esa plática también. Aquí en este episodio nomás vamos a poner un cachito, como un excerpt, llamarían por ahí, de la entrevista y vamos a subir el link para que vean la entrevista completa en YouTube, ¿no? Perfecto. Entonces, pues todo eso tenemos el día de hoy, Bernie, así que vamos a meterle pata porque si no, se nos vuela el tiempo y ¿para qué quieres? Exactamente, entonces, vamos. Vamos a lo que nos truje. No dejen de contactarnos. Conéctense a Telegram. En Telegram ahí está nuestro canal. Simplemente busquen la palabra Tecnófagos. Suscríbanse ahí y ahí podrán interactuar con nosotros y con toda la gente que sigue este podcast. Y pues ahora sí, vámonos a nuestra primera nota de hoy que se llama Frontera Robot, mi querido Bernie. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. China ha elegido su frontera con Vietnam para un experimento que es poner a trabajar los robots humanoides más avanzados de UBTech. Este acuerdo firmado entre UBTech y un centro especializado en robótica asciende a 264 millones de yuanes y establece el despliegue del modelo Walker S2 en distintos tipos de escenarios, paso fronterizo, zonas logísticas y complejos industriales. Según la compañía, los humanoides estarán destinados a orientar flujos de personas, organizar operaciones de transporte interno y realizar inspecciones estructuradas en instalaciones vinculadas al acero, el cobre y el aluminio. UBTech asegura que ya ha empezado a entregar los primeros lotes industriales de este Walker S2 y que su objetivo es acelerar la producción a escala con la vista puesta en fabricar miles de unidades y reducir los costos para que los humanoides entren en entornos reales, que es en realidad todo el objetivo de este experimento, Bernie. El despliegue de UBTech encaja en una tendencia más amplia dentro del sector público chino. La oficina migratoria de Shenyang ya utiliza robots para tareas diarias como apoyo en flujos de personas y servicios informativos. Lo relevante
importante no es solo que los humanoides tengan contratos y funciones asignadas, sino el lugar donde van a probarlos, porque pues una frontera es, como sabemos, un espacio muy regulado, hay gente en tránsito, hay mercancías, hay controles, hay pues, tiempos ajustados. Entonces, si funcionan ahí, va a ser más fácil plantear nuevas aplicaciones en otros contextos, pues también así de complicados y públicos, ¿no? Entonces, está muy interesante que se pruebe en algo tan dramático como a veces puede ser una frontera. Sí, absolutamente. Y fíjate que esta semana tuve la oportunidad de estar en un evento con esta empresa que hemos mencionado mucho aquí, de origen chino, Huawei. Sí. Y una de las cosas que comentó uno de los directivos de la empresa es que actualmente en China tienen más de 400 modelos de estos LLMs, que acá en Occidente pues tenemos una lista como de unos 7, 8 que son los más famosos, que todo el tiempo estamos viendo cómo sacan uno nuevo y qué es lo más potente que pueden hacer ahora. Pero el número de 400 me parece bastante grande. ¡Qué locura! ¿No? Y eso sumado pues a todo lo que se ha comentado también en las últimas semanas, aquella declaración de Jensen Huang de que China está a punto a nanosegundos o ya ganó esta carrera de la inteligencia artificial, pues esta nota lo viene a reforzar. Totalmente. En un terreno no menos importante, que es la robótica, ¿no? Porque si bien todos estos modelos que trabajan con software, estas herramientas que hemos estado usando estos últimos 3 años, los ChatGPTs, Gemini, Cloud, etcétera, etcétera, pues imagínate cuando lleguen al plano físico y lo que van a poder hacer tanto en las empresas, en la industria, hasta nuestras casas, va a ser algo muy sorprendente, ¿no? Hay muchas compañías muy activas alrededor del mundo, pero digamos que el top 10 en esta categoría de los robots humanoides, pues al menos yo ahorita saqué un análisis de unas 4 americanas, 3 chinas, una canadiense, una noruega y una del Reino Unido, ¿no? Más o menos así es como se está distribuyendo el origen de esas compañías que están trabajando, ¿no? Y hay otras noticias que también tú y yo hemos comentado que pues vienen a reforzar este tema, ¿no? Sí. Aquel anuncio que salió en todos los medios donde la junta de accionistas le aprueba a Elon Musk en la empresa de Tesla este incentivo de $1 trillón sí. Si llega a una serie de metas, pues resulta que una de esas metas es particularmente vender 1 millón de unidades del robot humanoide Optimus, ¿no? Que pues sigue avanzando el desarrollo y cada vez es muy capaz, ¿no? Y la otra que también me parece muy relevante, si la recordamos, la mencionamos hace algunos episodios, pues la empresa Amazon, que tiene muchos almacenes alrededor del mundo donde tiene todos estos productos, pues es una empresa no solamente de e-commerce, sino también la parte de logística es muy, muy relevante para estar moviendo toda esa mercancía, pues mayoritariamente lo hace con personas, ¿no? Tienen que estar allá adentro humanos, pues descargando camiones, me imagino que montacargas y clasificando la mercancía, etcétera. Y hoy en día pues está apoyado fuertemente por mucha tecnología, ¿no? Hay estos robots de la compañía, no me acuerdo si se llama Kiva o Akiva, estos robots que alzan los anaqueles, todo el mundo ha visto estos videos, tiene ya varios años de estar haciendo estas cuestiones, últimamente ha metido estos brazos robóticos con cámaras que clasifican los paquetes y lo que anunció, como decía yo hace algunos episodios, pues es de que plantea eliminar a una gran parte de los humanos que están trabajando allí en los almacenes, no por otra cosa, sino porque son trabajos pues muy tediosos, que incluso tienen riesgos de salud por razones evidentes, ¿no? La gente está mucho tiempo de pie, claro. Está cargando cosas pesadas, etcétera. Entonces, esta industria me parece que se va a consolidar muchísimo. No sé si el anterior o uno antes les compartimos ahí en el grupo de Telegram este video de la empresa Figure, el modelo 03 particularmente, que tenía un segmento del video. Son estos videos que la gente de marketing hace extraordinariamente bien y luego sobrevenden los conceptos. Pero lo que sí es cierto es que puedes ver que de una u otra manera... digo, sin agraviar a los presentes. No, por favor. Hemos comentado mucho este tema, ¿no? Pero no importa, ¿no? De cualquier manera, lo que se busca es plantear lo que hoy se puede hacer y un poquito lo que se va a poder hacer próximamente, ¿no? Pero te puedes dar cuenta muy rápidamente que estos robots se van a desarrollar muy rápido, con muchas habilidades. Y la otra parte, mucho más relevante, me parece a mí que el periodo de adopción, al menos en la industria, en las empresas,
creo que sí se va a dar también bastante rápido porque tiene muchos beneficios. El tiempo, el costo, la calidad de las tareas repetitivas, pues seguramente van a impactar económicamente y siempre ese es el driver, al menos en las empresas, para poder hacer el cambio, ¿no? Ya luego que entren a las casas y esas cuestiones, pues tendrá que ver con otros factores. Seguramente ahí el costo será una de las variables sensibles, pero en los últimos 3 años, en promedio estos robots humanoides costaban unos $200,000 cada uno de ellos. Sí. Y ahora rondan los $20,000 o $30,000, lo cual no solamente los hace más asequibles en términos del costo total del robot, sino que estos modelos de renta pudieran empezar a tener mucho sentido para muchas empresas y se va a poner, como siempre lo mencionamos aquí tú y yo, muy muy interesante en los próximos 2 o 3 años ver cómo entra esto a la sociedad y a la industria, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Digo, es un hecho que esto va a invadir por completo pues, sobre todo el aspecto laboral de nuestras vidas, y va a ser muy interesante entender cómo vamos a asimilarlo y cómo va a cambiar la forma de trabajar. Hemos hablado mucho del futuro del trabajo en esto, en este podcast y en nuestras conversaciones. Y esto es justamente como la parte más dramática. Justo estoy terminando ya en las ultimísimas páginas de un libro que me recomendó el speaker que vi el otro día, de apellido Tobacowala, que les platicaba el otro día. Él recomendó un libro que se llama Cointelligence. Ahorita les hago bien la recomendación porque no tengo a la mano el autor, pero Cointelligence, de eso se trata, de cómo coexistir con la inteligencia artificial, y se me hizo súper interesante que el autor dice con mucha razón que ahorita pues la inteligencia artificial ha impactado como que las labores más intelectuales, porque hasta ahorita la inteligencia artificial carece de un cuerpo físico. Pero eso va a cambiar, y justo estos robots humanoides es a lo que nos llevan, ¿no? Los robots pues ya van, digamos, los robots humanoides no van a ser otra cosa más que una IA montada en un cuerpo pues muy antropomorfizado, qué difícil palabra, para poder hacer las labores que nosotros hacemos, y entonces sí vamos a estar ya en una competencia muy interesante. Él remata esta idea diciendo algo que me gustó mucho, que tú y yo hemos dicho con otras palabras, pero me gustó cómo lo plantea él, que dice que los que se espantan con el tema de que si nos van a sustituir o no, él dice, bueno, pues a ver, ya hemos pasado por esto muchas veces. Pone el ejemplo de las señoritas que contestaban los teléfonos en su momento para AT&T y compañías así. Dice que en algún momento de la vida, 15% de las mujeres que trabajaban en Estados Unidos trabajaban para AT&T. Y bueno, pues esa industria de ser pues, telefonista se acabó, y esas mujeres, dice, pues no se fueron a la calle, ¿no? O sea, agarraron otros trabajos y se adaptaron a las nuevas tecnologías y tal. Todo esto ya lo hemos platicado. Lo que me gustó es que él dice, bueno, a ver, herramientas para hacer cosas las hemos ido adaptando todo el tiempo, las calculadoras, etcétera. Entonces, él pone un ejemplo de un amigo que tiene él, que le gusta la carpintería, y tiene un taller de carpintería instalado ahí en su casa con herramientas muy sofisticadas, y dice, bueno, pues en cualquier momento yo pienso, cuando mis amigos me empiezan a hablar de que si la IA nos va a desplazar, estando en casa de este cuate, yo les digo, bueno, ¿por qué no te paras ahorita y agarras las herramientas de este cuate y te pones a hacer un mueble de caoba, ¿no? Pues ahí están las herramientas, ahí está la madera, ahí están, o sea, todo lo que necesitas, la tecnología ahí está. Pues no, ¿verdad? O sea, pues porque pareciera que sí necesitas el expertise de un humano, que además, aunque si dijeras, bueno, voy a bajar un tutorial y una IA que me diga cómo hacerlo, sí, pero no lo vas a hacer recurrentemente, ni sabes quiénes son los proveedores, en fin, ¿no? O sea, ¿qué te digo a ti? Pues, pero lo digo como que me gustó totalmente. la forma de plantearlo. Y entonces acaba haciendo ejemplos muy interesantes de cómo implementar la IA en nuestras vidas y coexistir con ello. Por eso se llama así el libro. Entonces... Ethan Mollick se llama el autor. Muchísimas gracias. Sí, tal cual. Es un maestro de Stanford, muy interesante. Y tiene una cuenta en X, y es muy activo y todo el tiempo está comentando, y lo sigue mucha gente porque pues, hace comentarios del tipo de los que acabas de ejemplificar ahorita, que transmite con mucha claridad conceptos que luego son más difíciles de entender, ¿no?
Sí, efectivamente es un gran maestro, pues, ¿no? Es muy académico, muy didáctico. Pues ahí está ese tema. Ahorita vamos a retomar, desde luego, y vamos a hablar más de AI y sus implicaciones en nuestras vidas. Pero antes, Bernie, vamos a nuestra siguiente nota, que por supuesto también tiene mucho que ver con AI, pero es un tema muy calientito, que es esto que, ¿cómo nos gusta ponerle nombres de canciones ochenteras a las notas? Esto se llama Lucha de Gigantes. Eso es una buena canción, esa muy bien. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bien, pero esta no es una canción ochentera. Bueno, la canción, el título, desde luego que sí, pero la nota más bien se trata de algo muy moderno, muy up to date, que es esta discusión de las TPUs, Bernie, que bueno, pues decíamos, ya les dio, a las empresas ya les dio envidia, que bien le está yendo Nvidia. Y pues entonces las TPUs de Google representan esta amenaza para el dominio de Nvidia en el mercado de la inteligencia artificial. Y Jensen Huang pues ha declarado que sus GPUs, que son las más tradicionales, digámoslo así, están en una generación por delante de los chips de Google. A ver, Nvidia tuvo un tropezón en la bolsa. Sus acciones llegaron a perder un 7% para luego recuperar parte de la caída, mientras Google crecía cerca de un 4%. Ambos movimientos tenían el mismo origen: el rumor de que Meta, la empresa matriz de Facebook, está considerando utilizar los chips TPU de Google en sus centros de datos en 2027. Durante los últimos años, Nvidia ha logrado dominar de forma imperial, muy bien escogido el término, el segmento de los chips de IA. Sus GPUs aceleradoras marcaban la diferencia, pero aunque otros fabricantes tradicionales como AMD trataban de seguir la estela, pues el dominio de la empresa de Jensen es espectacular. Esto podría cambiar, y la sorpresa es que quien amenaza esa posición es Google. La empresa de Sundar Pichai lleva trabajando en el desarrollo de las Tensor Processing Units o TPUs desde 2015. Lanzaron la primera versión en 2018 para aprovecharla en su negocio de computación en la nube, pero poco a poco estas TPUs han ido ganando prestaciones y ahora son unas alternativas prometedoras para cargas de IA, tanto para entrenamiento como sobre todo inferencia, como lo demuestra Ironwood. Google ya llegó a un acuerdo de financiación circular con Anthropic, a la que suministrará sus TPUs para centros de datos que trabajen con su modelo, que es Cloud. Y los rumores apuntan a que Meta llegue a un acuerdo similar y utilice esos chips en sus centros de datos. El CEO de Nvidia, el multimencionado Jensen Huang, dijo que la rivalidad con las TPUs de Google está incrementándose. Sin embargo, también insistió en que Google sigue siendo cliente suya y Gemini puede correr sobre la tecnología de Nvidia. A ver, Bernie, pues aquí estamos en el punto neurálgico de la tecnología de hoy y del futuro, porque el desarrollo de chips propios pues es prometedor, pero Nvidia sigue teniendo un comodín espectacular con CUDA, que es la plataforma estándar de desarrollo, que además es de código abierto, ¿no? O sea, de desarrollo de soluciones de IA en la industria. Entonces, el efecto red que tiene esto, el ecosistema que le da, pues va a ser muy difícil de superar. Claro que Google, si alguien tiene los recursos para intentarlo, pues es Google, ¿no? O sea, yo no sé, Bernie, a mí me costó mucho trabajo entenderlo. El libro de The Chip War me ayudó muchísimo a entender la dimensión y de la importancia que tiene esto, y de qué tanto de verdad la humanidad misma entera recae en esto, y por qué es tan importante y por qué tantas empresas tan grandes están buscando alternativas a la hegemonía de Nvidia, porque pues sí, o sea, todos necesitamos chips, todas las industrias los necesitan, y el que muy poquitas empresas tengan la posibilidad de, 1, diseñarlos, 2, fabricarlos, y 3, distribuirlos, pues sí nos hace unos cuellos de botella muy importantes. Y si a TSMC o ASML o el propio Nvidia se resbalan con una cáscara de plátano, el mundo se va de cuernos, ¿no? Entonces eso le pone muy nerviosos a muchas personas, y entonces por eso se están buscando todas estas alternativas, además de pues por lo sabroso del negocio de entrarle a ese pastelote, ¿no? Sí, absolutamente. Híjole, esto es como una novela, ¿no? Por eso me apasiona todos estos temas. Vas leyendo y vas conectando en tu cabeza los diferentes conceptos y las noticias y lo que está pasando. Y luego los libros, que pues son un gran factor, digamos, de lo que ha sucedido históricamente para entender las bases y de dónde viene lo que está sucediendo actualmente. Este libro de Chip War, estoy fascinado con él. Qué bueno que te ha gustado. Yo pensaba que todo este rollo de la litografía y esta empresa ASML, que solo hay una en el mundo, que es holandesa, y TSMC, la taiwanesa, que los chips más sofisticados, de los nanómetros más
chiquitos, más pequeños, la mayor densidad de transistores que se pueden meter en un chip, pues prácticamente solo lo tiene una compañía en el mundo, esta taiwanesa, como lo acabas de describir. No es algo nuevo, es algo que empezó en los años 60, 70. Aparte, la historia de cómo descubren la litografía y cómo empiezan a quemar en el silicio los transistores, no se la spoileo a nadie. De verdad les recomiendo que lean mucho el libro. Pero lo interesante es cómo ya desde esas épocas, 70s, 80s, Estados Unidos es quien genera esa tecnología, esos conceptos. Correcto. Texas Instruments, Intel y muchas otras compañías. Y luego por un tema de cómo se fabrican los productos ya en una escala masiva, en esa parte que al menos en la que voy del libro, en los 80s, pues resulta que Japón es quien se lleva el liderazgo con las fábricas. Akio Morita juega un rol fundamental. Yo tampoco tenía el rol tan importante que jugó Sony en todo este rollo, ¿no? Sí. Pero hay una frase, no tiene nada que ver con esto, pero vean la importancia de por qué a veces vale mucho la pena leer un libro, ¿no? Que te habla de la historia y de conceptos que no los tenemos presentes, ¿no? Akio Morita es el que acuñó aquella frase de el consumidor no sabe lo que quiere, se lo tenemos que dar nosotros. Y esa frase se la voló Steve Jobs, ¿no? Y hoy todo el mundo cree que esa es una frase original de Steve Jobs. Y correcto. Pues no fue así. También si alguien se pregunta por qué Steve Jobs se vestía siempre igual, pues se lo copió a los trabajadores de Sony en varios viajes que hizo y que vio cómo trabajaban en Japón, el rigor y todas las cuestiones. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Pero el punto es que lo que estamos viviendo en este momento, esta guerra de aranceles, los bloqueos que está haciendo Estados Unidos hacia China ahorita particularmente con estas GPUs y todo eso que leemos todos los días en las noticias, es súper viejo. Desde los años 70, Estados Unidos estaba bloqueando a Japón, quería bloquear a Taiwán. En ese momento, pues China no tenía ese poder de fabricar en esas décadas, pero obedece a lo mismo, ¿no? El factor de la tecnología desde los años 60 y 70 para la milicia, para las estrategias, los radares, cómo dirigir los misiles o las bombas que traían los aviones y poderle pegar a los submarinos, etcétera, etcétera. En esas décadas era ya muy relevante. Ahora imagínate con todo lo que se ha digitalizado, pues es todavía mucho más importante, ¿no? Pero una muy buena recomendación que hiciste, como lo hemos mencionado en varios episodios. Muchas gracias. Ahora, volviendo a esto de los CPUs, GPUs, TPUs y todas estas cuestiones, pues aquí voy a ser muy empático con lo que seguramente mucha de la gente que nos escucha sufre, como yo sufro cuando tú lees las notas estas biológicas donde empiezas a mencionar una serie de acrónimos que no entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarlo porque ya si ves las letras y ves qué significan, pues empiezan a relacionar y no están tan distantes unas de otras, ¿no? Correcto. Me parece que de alguna manera todos hemos escuchado desde hace mucho tiempo este acrónimo de los CPUs, ¿no? Sí. El Control Process Unit. Sí. Es el famoso procesador que tiene pues, prácticamente toda la electrónica de hoy en día. Tomó mucha popularidad con las PCs, cuando se popularizó con Windows o con las Macs y luego los teléfonos. Entonces todo el mundo habíamos escuchado de las CPUs, estos procesadores, hasta el año 2000. En el año 2000, en el campo de la inteligencia artificial, sucede este cambio dramático donde los algoritmos, la cantidad de datos y sobre todo el enfoque de cómo probabilísticamente, estadísticamente entrenar estos modelos, resulta que de lo que hay para echar mano, pues es un tipo de procesador que estaba especializado para manejar gráficos. Entonces, la única letra que cambia es la G. La G se cambia por la C y es muy simple, es porque viene de gráficos, ¿no? Graphic Process Unit. Y este concepto de procesador, pues, no es quien lo inventa, pero digamos quien lo populariza y quien apuesta toda la compañía a ello, que es precisamente la compañía de NVIDIA, ¿no? Le apuestan al diseño gráfico, a los AutoCADs y todas estas cuestiones. Digamos que les va bien, pero no se vuelven un referente de la industria. Luego aparece la corriente de los videojuegos, lo que ya hemos comentado, le da otro impulso. Luego vienen las criptomonedas con el Bitcoin y vuelve a tomar otro acelerón. Y finalmente se corona en el mundo como la compañía más valiosa estratégicamente por muchas razones, pues ahora con todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y pareciera que pues ahí todo se concentra en estas famosas GPUs de las que ahora todo mundo habla.
Pero Sí. no es así. La empresa Google, como bien lo dijiste, tiene muchos recursos y ellos deciden todavía especializarse aún más. Y en 2015 crean, ellos tampoco son los creadores como tal del concepto del procesador, pero lo mismo que Nvidia, pues es quien lo populariza y lo lleva a una escala mucho más grande. Y aquí se cambia la letra T, ¿no? T de Tito. Sí. Llevamos C, G y T, ¿no? Así es. Y la P y la U sigue siendo lo mismo, ¿no? Y en este caso significa Tensor Process Unit. Y la palabra tensor, pues es una palabra no de uso común, a menos de que seas un matemático, porque resulta que en los números simples que conocemos todos nosotros, los matemáticos les llaman números escalares, ¿no? Es una nomenclatura que le pusieron y es cualquier número, ¿no? El número 3, el número 1000, el número 3.1416, esos son números escalares. Ahora, cuando tienes una lista de números, imagínate en una hoja de cálculo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, así en cada renglón, a eso se le llama un vector, ¿no? Y el vector pueden ser renglones de manera vertical o pueden ser columnas de manera horizontal, pero la regla es que es una lista de números, ¿no? El siguiente concepto se llama una matriz. Una matriz ya tiene dos dimensiones, ¿no? Ahí juegan al mismo tiempo los renglones y las columnas, ¿no? Entonces, correcto. En el renglón 1, en la columna A, pones un número, en el 1B, 1C, etcétera, y luego te vas al 2A, 2B, 2C, lo que todo el mundo ha visto en una hoja de cálculo, y eso es una matriz, ¿no? Columnas y renglones. Y sirve para representar vectores o números ya en dos dimensiones, ¿no? Y Sí. luego entra este famosísimo concepto matemático de los tensores, ¿no? Ya un tensor es una representación en más dimensiones, ¿no? Sí. Los seres humanos podemos ver gráficamente y entender razonablemente bien hasta 3 dimensiones, ¿no? El eje X, Y y el Z. El Z no lo imaginamos como si fuera una proyección espacial, pero ya Sí. no podemos ver 4 dimensiones, ni 5, ni 6, y mucho menos 1000 dimensiones, ¿no? En las matemáticas sí se puede. Entonces, ¿cómo represento n dimensiones? Pues con un tensor. Y todo esto que comenté nada más es para que entiendan de dónde viene la palabra tensor. Pero lo que hizo Google en términos simples es decir, oye, voy a hacer un procesador que está solamente especializado en manejar números de matrices o de tensores para aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, está un nivel arriba de especialización de las GPUs de Nvidia. Porque las GPUs de Nvidia, Correcto. como bien lo mencionaste hace ratito, pues es el término gráfico y sirve para todo lo que yo mencioné. Ahora, todo mundo usó las GPUs de Nvidia. Nvidia no tardó nada en darse cuenta de todo el potencial que tenía eso y empezó a sacar nuevas generaciones de productos. Sacó su librería de software que se llama CUDA, que no es otra cosa más que el software con el cual puedes programar estas GPUs, y fue un gran acierto porque es algo muy sofisticado trabajar a nivel del procesador para programarlo, y estas librerías facilitaron mucho la vida a todos los científicos de datos e ingenieros, ¿no? Y la cosa no termina ahí, esto los menciono ya nada más rapidísimo como referencia. Ahora hay una cosa que se llaman IPUs, y la I corresponde a Intelligence, y es algo todavía más sofisticado que las TPUs. Y otra cosa que existe y todavía está en el ámbito de la investigación muy abstracta, pero en los próximos años o décadas va a tomar muchísima relevancia, van a ser las QPUs. Y la Q, usted lo está pensando. ¿De qubits o de cuánticos? Cuántico, significa quantic, ¿no? Entonces, hay toda la gama de los procesadores que existen hoy para echar mano de lo que usted quiera hacer con inteligencia artificial. Y es muy relevante todo esto, Rick, porque eso es lo que está potencializando todo este avance tecnológico y por qué trae toda esta velocidad, ¿no? Como lo hemos mencionado muchas veces, el software es, digamos, lo que lo hace posible, pero para que el software funcione necesita estar montado en un hardware que tiene que tener un procesador que pueda hacer, estamos hablando ahora del orden de los trillones o cuatrillones de operaciones de punto flotante por segundo, lo cual es fantástico lo que se puede lograr, ¿no? Y termino mi comentario con un dato que me encontré otro día que me llamó muchísimo la atención. Seguramente la gente que ha escuchado anuncios de Nvidia, además de las GPUs, estos señores tienen una tecnología que se llama NVLink, que lo que hace es la transmisión de datos o de información entre el procesador, la memoria
y los diferentes componentes dentro del servidor de lo que estés procesando inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y la velocidad que han alcanzado esas transmisiones de datos, esto está súper interesante. Imagínate una película de 2 horas de duración, ¿Sí? calidad 4K. Podrías descargar 200 películas en un segundo a las velocidades a las que transmite estos procesadores, ¿no? Entonces, y esto sigue avanzando, así que no se va a acabar aquí esta carrera, aunque haya una burbuja, aunque haya un quebranto económico, durará un tiempo y seguramente el futuro será muy parecido a lo que mucha gente experta de esta industria lo está pronosticando. Sin duda, sin duda. Siempre asuman que la tecnología que están usando ahorita es la peor con la que van a trabajar. Eso dice Eitan Molik. Exactamente. Me encantó del libro. Asume Muy bien. que este es lo peor con lo que estás lidiando. Exacto. La peor iteración de AI que vas a tener. Muy bien, pues vamos a lo que sigue, mi querido Bernie. ¡Vamos! Bueno, y lo que sigue se llama calor nórdico, un aparente oxímoron, porque pues uno piensa en países nórdicos como Finlandia, que es de quien vamos a hablar, y pues uno piensa en lugares más bien fritos, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, Finlandia va a construir la mayor batería de arena del mundo, lo que le permitirá prescindir, Bernie, de un 80% del gas natural en calefacción. Obviamente, pues sí, Finlandia requiere muchísima calefacción, justo porque es un país extraordinariamente frío, pero bueno, a ver, pues Polar Night Energy y Lati Energía han alcanzado un acuerdo para construir un sistema de almacenamiento térmico a escala industrial destinado a la red de calefacción urbana de Vaski en Finlandia. ¿Qué es una batería de arena, Bernie? Yo pensaba, lo platicábamos antes de empezar a grabar, suena a algo que fuera como un reloj de arena o algo por el estilo, pero no, o sea, utiliza arena para almacenarte de forma térmica de alta temperatura, utiliza arena u otro material granular para guardar energía procedente de fuentes renovables. Entonces se calienta el material mediante electricidad limpia y ese calor queda disponible durante meses si es necesario, sin química, sin escasez de materiales críticos, bastante limpio y bastante eficiente este sistema. El objetivo obviamente es ofrecer a los clientes locales una energía de muy bajas emisiones y con un costo muy predecible, incluso en un contexto energético cada vez más volátil como el que vivimos hoy. Con una potencia térmica de 2 megawatts y una capacidad de almacenamiento de 250 megawatts, se convertirá en el mayor sistema de almacenamiento en arena del mundo una vez finalizado. Según las estimaciones de la empresa, la batería de arena permitirá reducir alrededor de un 60% las emisiones de origen fósil en la red de Vaski. Este descenso se explica sobre todo por la reducción del uso de gas natural en aproximadamente un 80%, además de una disminución clara en el consumo de astilla de madera. Las obras inician el próximo año, ya o sea, a principios del 2026, con finalización prevista para el verano del 2027. Y pues va a permitir generar y almacenar calor a temperaturas superiores a 500 grados centígrados, ampliando las posibilidades de usos industriales en el futuro. La tecnología de Polar Night Energy ha sido incluida en la lista de los mejores inventos de 2025, como no, de la revista Time. Y entonces pues no es solo una cuestión de eficiencia, es un giro decidido hacia un modelo energético que evite combustiones innecesarias y aproveche el calor renovable cuando la demanda es baja. Pues aquí nos entusiasma mucho siempre que leemos estas notas de nuevas formas y alternativas de, sobre todo, hacer la energía eficiente y limpia. Y pues parece que esto cumple con todo este checklist, ¿no, Bernie? Sí, absolutamente. Estábamos acostumbrados a ver baterías que de alguna manera u otra utilizan química y tienen pues implicaciones o riesgos. Y esto pues es muy natural, ¿no? Es simplemente arena que tiene propiedades físicas de alta densidad. Y la clave, porque lo reseñaste y lo explicaste muy bien de cómo funciona, el otro componente es el contenedor en donde la guardan, ¿no? Estos son toneladas de arena que le pasan aire muy caliente, como lo mencionaste, entre 500 y 600 grados centígrados. Sí, que la arena se calienta a esa temperatura y luego lo que hacen es que lo meten en una especie de silo, que la clave está en el aislamiento de ese silo, ¿no? En el material que tiene para no dejar escapar el calor. Entonces las propiedades de la arena, que es muy densa, hacen que el calor se vaya escapando lentamente de los granos de arena, pero el contenedor, como su nombre lo dice, valga la redundancia, pues
contiene el calor térmico. Y entonces, a lo largo del tiempo, la pérdida calórica es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, eso hace que puedas almacenar ahí energía en forma de calor. No es que tengas electricidad, sino más bien tienes un elemento muy caliente que luego lo puedes utilizar para generar electricidad. Tal vez el uso más evidente y directo es le podrías hacer pasar una tubería de agua por esa arena que está muy, muy caliente. El agua se calentaría demasiado, produciría vapor y entonces podrías, bajo otro mecanismo, una turbina o algo, generar electricidad. O, como lo apuntaste por el caso del país donde está ubicado muy al norte, sí, pues podrías pasarle aire, extraer un poco de ese aire y muy caliente y llevarlo a las ciudades, a los edificios, a las casas en forma de calefacción, ¿no? Entonces, lo interesante es de que no se degrada, no se desgasta. Y también muy importante, a diferencia de las otras baterías, es de que no pierde capacidad con los ciclos, ¿no? Las baterías químicas las estás cargando y al usarla la descargas y luego la vuelves a cargar. Eso se llama un ciclo. Uh-huh. Y aguantan un número determinado de ciclos, ¿no? Después de, no sé, 3,000, 5,000, 6,000 ciclos, depende de la tecnología, la batería acaba por desgastarse y entonces ya no tiene capacidad de seguir almacenando energía eléctrica. En este caso, como es arena, pues la puedes estar calentando y absorbiendo su calor todas las veces que quiera. Pues es muy amigable con el medio ambiente. Y pues uno de los inventos del ser humano bastante, bastante útiles. Sobre todo ahora que estamos hablando de tanta necesidad de contar con energías y energías limpias, ¿no? Para toda esta tecnología. Sin duda que sí. Insisto, son de las notas que celebramos. Así que bueno, pues ahí queda esto que está ocurriendo en esta zona de Baxi. Creo que dije Basqui un par de veces porque una pequeña dislexia que tengo y además es la misma que luego me hace decir Bansky al artista urbano. Entonces, perdón, pero es Baxi en Finlandia. Okay. Bueno, Bernie, tenemos una última nota el día de hoy, pero antes de eso quiero hacer dos avisos importantes, si me lo permites. Sí. Uno de ellos es que, a ver, todo mundo está publicando su lista de Spotify, su Wrapped, como le llaman, del año. Incluso hasta puede ser un poquito annoying de pronto que abres las redes sociales y es lo único que te encuentras. Este año lo que pusieron, y lo que sí hay que celebrarles es que sí encuentran formas de innovar en esto cada vez. Ahora lo que hicieron fue encontrar la edad musical que tenías de acuerdo a la música que reproduces. Tengo que decir que a mí me encontró una edad musical de 90 años, lo digo en serio, lo subí a mis redes sociales, porque luego me pongo a oír cosas de verdad bastante antiguas y por andar oyendo ahí a Julio Jaramillo o hasta Chava Flores o cosas por el estilo. Entonces, me calculó 90 años de edad. No he checado yo el mío, pero lo voy a revisar a ver qué edad me calcula. Entonces, bueno, ahí está eso, pero pues también nosotros como creadores de contenido que somos, pues también nos da nuestro rap del año y tengo que decir y agradecerte y agradecerle al señor Terrés y agradecerle a Diana y agradecerle a Ana Jansin y agradecerle a todo el mundo, pero sobre todo a la gente que nos escucha, que nos fue requete bien este año. Tecnófagos estuvo básicamente pues todo el año rankeando muy, 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 muy alto. Terminamos el año en el segundo lugar como el segundo podcast de tecnología más escuchado y la verdad es que no tenemos más que palabras de agradecimiento y orgullo por ello. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. En muchos momentos estuvimos en el primer lugar y la verdad es que nos encanta saber que esta labor que hacemos con mucho cariño pues está llegando a muchos oídos y que la gente lo está apreciando. De verdad, neta, muchísimas gracias a todos por escucharnos un año más. Y por supuesto, pues gracias a ti, Bernie, por compartir una vez más este proyecto, un año más en algo que hacemos con tanto cariño. Exactamente, pues no tengo más que agregar. Tal vez simplemente sumarme al agradecimiento. Yo pondría en primer lugar a la gente que amablemente nos escucha. Parece ser que lo que reseñamos aquí, que produce todo el equipo, la variedad de notas que tenemos y tal vez la forma en la que la tratemos de comunicar, a algún grupo de gente le gusta. Este segundo lugar,
cuando haces el recuento de todo el año, pues evidentemente estamos hablando de México y estamos hablando de la categoría de tecnología, ¿no? No competimos con otro tipo de podcast que están sobre todo en el entretenimiento porque las diferencias son abismales, ¿no? Pero en esta categoría, a la gente que le gusta este tema, pues tenemos el placer de que nos eligen y por eso estamos muy bien rankeados y esperemos que así continúe hacia adelante. Sin duda que así será. Muchísimas gracias de verdad a todos por escucharnos. Y bueno, y la otra cosa que quería comentar, Bernie, es que como dije al principio, tuvimos oportunidad de platicar con una persona muy interesante y quisiera pues pasar un fragmentito, unos cuantos minutos de esa conversación que tuvimos con Gonzalo Weisman, que como dije en el intro, pues es la mente detrás de Hashi, un tipo extraordinario, un overachiever salvaje. Y si me permites y si me permiten, pues quisiera que escucháramos unos minutitos de esa conversación, porque en verdad que habló de cosas bien interesantes sobre lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo. Cuéntame rapidísimo cómo surgió el concepto de Hashi, cómo llegaste ahora y cómo te involucraste en el concepto de la inteligencia artificial. Excelente, bueno. Primero que nada, Rick, muchas gracias por la invitación al podcast. La historia de cómo comenzó Hashi, la verdad que es muy graciosa. Yo esto fue más o menos 2022 que se lanza ChatGPT y yo en ese momento tenía una agencia muy tradicional de creación de contenido, de las típicas que iban todos los días al estudio a grabar, contratar actores, se olvidaban el script, era todo un gran lío. Entonces, justo cuando sale ChatGPT, yo le digo a mi socio, che, tenemos que hacer algo así, pero para video, y ser como los primeros y pioneros en el tema en Latinoamérica. Entonces, ahí arrancamos con esa idea, pero claro, o sea, no teníamos mucha idea de tecnología, entonces era muy difícil armarlo de cero. Y un día en un desayuno por Miami conozco uno de los fundadores de Rappi y el tipo Andrés Bilbao se llama. Después de 40 minutos nos dice, che, yo invierto $200,000 en esta idea, vamos para adelante. Y bueno, en medio que en ese momento no le creí mucho, pero después de llamarlo por 40 días seguidos y perseguirlo y mostrarles avances, terminé invirtiendo realmente. Y eso la verdad que en ese momento no, o sea, nosotros lloramos de la felicidad, pero no, o sea, no podíamos comprender el valor que iba a tener eso para nuestra carrera y para lo que iba a pasar después en los próximos 3 años. Así que eso es un poco cómo arrancó y bueno, y hoy ya estamos en 10 países de Latinoamérica con un equipo de 30 personas y con 225 clientes, algunos líderes de la región. Y bueno, y ahí le estamos metiendo todos los días en crear el mejor producto posible. ¿Cómo definirías la oferta de Hashi pensando en un humano? En el mundo de hoy básicamente hay muchas herramientas de AI. El tema es que con una sola es imposible llegar al 100% del desarrollo de un video de 0 a 100. Cuando me refiero de 0 a 100 me refiero a lo que es la creación del avatar o de la persona, la creación de una voz, la creación del video en sí y también la creación de la edición y la postproducción del video. Y es muy complejo, de verdad. O sea, todos nuestros clientes antes de Hashi decían, yo para hacer esto necesitaba 10 herramientas y gastar 4 horas de mi tiempo para pagarle el sueldo a alguien que automatice todo esto y era muy complejo. Y ahora con Hashi vos podés crear una imagen, esa imagen convertirla en video y después decirle yo quiero que se mande 30 veces por WhatsApp y todo dentro de la misma plataforma. Entonces, de verdad somos la primera plataforma, como decimos en Argentina, apta para boludos por lo simple que es utilizarla y por la variedad de casos de uso que se puede utilizar. Por ejemplo, se puede hacer algo que se llama PDF to Video, que es, le subís un PDF, un documento de texto y le decís, haceme 30 videos a partir de esto en formato cápsula de 1 minuto y te crea 30 videos. Después les puedes pedir, tengo este Excel y quiero mandarle, cada vez que alguien compre un carro en Hyundai, por ejemplo, quiero mandarle un video felicitándolo por el modelo exacto que compró de carro. Lo puedes hacer también. Entonces, es como que puedes hacer de todo dentro de Hashi y todo el proceso de creación del video. O sea, desde que no hay nada hasta que clonás una voz, clonás una imagen y también clonás un estilo de edición. Entonces, todo eso se puede hacer en Hashi y básicamente eso es como a simples rasgos un poco sobre cómo funciona la plataforma y cuál es la oferta. La gente que escucha Tecnófagos son obviamente entusiastas de la inteligencia artificial y yo sé que muchos se están preguntando y te escucharán con mucha admiración. Y entonces se estarán preguntando, ¿se puede vivir y vivir bien hoy de tener mi propia empresa de AI? ¿Cómo
cómo capitalizo mi talento en AI, qué tan sufrido ha sido este camino, cómo lo has vivido, qué consejos le darías a los AI entrepreneurs que en potencia que hoy hay y que nos están escuchando. Bueno, yo creo que la AI está creando una ola de entrepreneurs que increíble en el sentido de que hoy tenés varios AI entrepreneurs. Ahí hace falta hacer la división. Vos tenés los que crean la infraestructura, que son son gente que tiene una fábrica con 15.000 GPUs y ahí están creando modelos LLMs. Tenés los que están en el application layer, que ahí estoy yo, o sea, digamos por así decir, y todo Hashi. Y después tenés agencias que son, por así decir, de AI, que lo que hacen es contratan a Hashi y revenden eso para un subnicho en un mercado, no sé, en Guadalajara, ponele, por ejemplo, para cientos de clientes. Entonces, yo creo que los tres tenemos ventajas increíbles en la época que estamos, porque todavía, la verdad que sobre todo nosotros tenemos como mucho trato corporativo y el 90% de los clientes, cuando le preguntás cómo usan AI dentro de la empresa, te dicen que lo único que usan es ChatGPT y Copilot, literal, para todo. Y vos haces doble clic y le preguntás, ok, ¿cómo lo usan? Y lo usan, o sea, más que nada para resumir mails y cosas del estilo. Entonces, la verdad que lo que hemos penetrado todavía, sobre todo en Latinoamérica, es el 0,01% realmente de lo que se puede hacer con AI. Entonces creo que estamos en una época donde va a haber un gap de 3 a 5 años de mucha oportunidad para todo emprendedor que, no sé, haga un viaje a Silicon Valley de 3 meses y vuelva a América Latina diciendo yo voy a aplicar esto y va a tener por lo menos 3 años de poder hacer varios millones de dólares. Así que eso es un poco la opinión. O sea, siento que hoy ya se hizo muy fácil lo que es por así decir, el tener un producto listo para hacer el mercado. Entonces hay que enfocarse mucho en la distribución, en cómo uno marca la diferencia con el contenido y con el marketing. Pero eso. ¿Cómo le tenemos que hacer para que esos tomadores de decisión empiecen pues justo a adoptar inteligencia artificial, sobre todo los que hoy pueden sentirse reacios y dicen, no, bueno, sí sé que tengo que adoptar inteligencia artificial, pero no sé cómo, y entonces le tengo un poquito de respeto / miedo, entonces mejor no le entro o me voy a esperar a ver qué pasa y ver cuál es el tren? ¿Cómo abordar ese problema? ¿Cómo crear más cultura de la adopción de la inteligencia artificial? En resumidas cuentas, ¿por dónde le entramos y qué propone Hashi como ese punto de entrada? Bueno, hay algo que me encanta y en el proceso de venta es que yo creo que la AI lo que permite hoy es poder crear demos donde el usuario entienda que es mucho más simple y barato y fácil de lo que pensaba antes de pagar. Porque es como que antes en los procesos digitales uno tenía que pagar para después ver por así decir, el aha moment, ese momento donde te sorprende algo. Y yo creo que ahora, al menos como lo hacemos nosotros, es, no sé, supongamos que la gente de una empresa grande de México le interesa a Hashi. Nosotros, antes de que nos paguen nada, le mandamos un video con el caso de uso que nos describieron, diciéndole, este video se hizo en 5 minutos y costó 25 centavos de dólar. Entonces, cuando yo te mando una propuesta comercial y te digo que tenés 1000 videos por, no sé, $500 al mes y que se hacen rápidos y que cualquiera de tu equipo con 20 minutos al día los puede generar, es como que vas a probarlo por lo menos. O sea, no, es irrisorio que me digas que no. Entonces, yo creo que con AI, todos los que vendamos algún producto de AI o algún empaquetado de AI, es muy sencillo que esa primer prueba te la den, sobre todo si tenés contactos, ni hablas si tenés contactos en la empresa. Entonces, estamos en esa época en donde vender productos digitales por internet nunca había sido tan fácil y estamos con tasas de respuesta y de adopción históricas, no solo Hashi, sino cualquier producto de AI, o sea, es el momento para venderlo digitalmente. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nos estamos expandiendo al mismo tiempo a Paraguay, Perú, Guatemala, México, Colombia, y me gustaría olvidando algún país, pero porque justamente por esto es contratar a una persona, darle todo el playbook de ventas y que haga demos siempre gratuitas, y con eso la gente dice sí o no, y en un 40% quieren hacer la prueba de 3 meses con descuento. Entonces, nada, eso es un poco el mensaje. O sea, es como que antes lo que costaba mucho, hoy cuesta poco, entonces eso que cuesta poco tiene sentido darlo gratis y que vean el valor de Hashi antes de pagar.
Bueno, pues ahí estuvo esa conversación con el señor Gonzalo Weissman. Como dijimos, pues la conversación completa estará en nuestro canal de YouTube. Ahí les vamos a pasar el link en Telegram para que lo puedan seguir y ver la entrevista completa. En verdad, muchísimas gracias a Gonzalo y a Hashi por esa conversación. Y pues muy interesante lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial. Por supuesto nos apasiona y por supuesto nos da orgullo que gente latinoamericana, él es argentino desde luego, pero que gente latinoamericana esté triunfando y haciendo startups que la estén rompiendo como lo están haciendo ellos, esté haciendo cosas tan interesantes. Bernie, pues vamos a nuestra última nota del día de hoy, si no dispones otra cosa. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. A ver, pues siguiendo con el tema de las cosas que están pasando en Latinoamérica, pues vamos a hablar del Solve for Tomorrow México 2025, porque un equipo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos ganó el Solve for Tomorrow México 2025 con Attltech, un sistema autónomo que capta y produce agua en zonas con sequía. El proyecto está pensado para aplicarse en huertos comunitarios, cultivos de pequeña escala y zonas rurales sin acceso estable a agua potable. Este proyecto, Attltech, ganó la 12ª edición del Solve for Tomorrow México, una iniciativa de innovación educativa de Samsung que impulsa a jóvenes a resolver problemas reales de sus comunidades mediante herramientas STEM, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y de matemáticas. Por sus siglas en inglés, dirían los que estén redactando en inglés, los que les guste ese tipo de redacción. Attltech propone un sistema autónomo de captación, condensación y potabilización de agua diseñado para comunidades que viven bajo presión hídrica severa. Los estudiantes, que son originarios de Ayala, Morelos, que es una localidad con solo 2 pozos para 33,000 habitantes, desarrollaron un condensador atmosférico para maximizar la generación de agua. El dispositivo integra un tubo de cobre que aprovecha la temperatura fría del subsuelo, así como ventilación asistida, celdas de enfriamiento y un microcontrolador que funciona como servidor local. En conjunto, estas herramientas permiten monitorear datos de humedad, temperatura, nivel y calidad del agua sin conexión a internet. El sistema también incorpora algoritmos de Machine Learning que determinan el momento y la cantidad exacta de riego, lo que ha permitido reducir el desperdicio de agua en más del 40% en su huerto escolar y lograr picos de hasta 20 litros por ciclo de producción. Thomas Jun, presidente de Samsung Electronics México, destacó el valor del programa para el desarrollo de talento joven. Dijo: creemos que los líderes del futuro ya están aquí, jóvenes llenos de ideas, curiosidad y valentía de cambiar su realidad. Este programa les da la oportunidad no solo de aprender ciencias STEM, sino de usarlo para crear soluciones reales, transformar sus comunidades y conectar con el mundo. Pues nos pareció muy importante esto, Bernie, muy rescatable, muy loable, y qué importante que se estén haciendo este tipo de cosas en nuestro país. Y bueno, pues además para atacar problemas tan importantes como la sequía, ¿no? Qué dramático, caray. Sí, son de las notas que nos gustan mucho a ti y a mí reseñar aquí en Tecnófagos. Una, pues porque somos mexicanos y siempre es de orgullo cuando hay una nota de alguien que destaca en algún tema, pero también porque tienen una gran contribución hacia la sociedad, ¿no? Aquí estamos hablando del agua. El ser humano es un líquido vital para sobrevivir. Y en México, como en muchos otros lugares del mundo, tenemos retos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, algunos datos que investigué: el 76% del territorio mexicano sufre de algún nivel de estrés hídrico, es decir, problemas con el agua, según la propia Conagua, ¿no? Este organismo mexicano que se encarga de la infraestructura y de, evidentemente, dar seguimiento a cómo están todas las zonas del país, ¿no? Alrededor de 6 millones de personas viven en localidades donde no tienen acceso, al menos no diario, al agua potable. También México tiene más de 136 acuíferos sobreexplotados. Es un tema que la gente que vive en el Valle de México lo escucha recurrentemente cuando es la época de sequía. Y también, hablando de este Instituto de Morelos, pues también este dato es muy alarmante, ¿no? 1 de cada 3 escuelas públicas en el país reportan cortes frecuentes de este suministro, ¿no? Y otro dato que tú y yo hemos mencionado en muchas otras notas relacionadas con el agua, pues en México se pierde entre el 35 y el 40% del agua potable, principalmente por las fugas en la red, ¿no? Entonces, estos datos son una realidad, que son un reto que tenemos como país,
si lo combinas con toda esta tecnología y sobre todo yo destacaría la accesibilidad que hoy tenemos, ¿no? Hoy cualquier comunidad rural, cualquier humano, me atrevería a decir que casi en cualquier lugar de este planeta donde pudiera conseguir un dispositivo electrónico, ya sea una computadora, una laptop o un dispositivo móvil, teléfono, tableta, etcétera, y se puede conectar a internet, pues prácticamente tiene acceso gratuito a un cúmulo de información y de conocimiento que si tienes un poquito de curiosidad, un poquito de actitud, de ganas de resolver un problema que tengas en tu comunidad, pues puede pasar este ejemplo de Morelos, donde estos jóvenes desarrollaron una tecnología de manera local. No es un invento mexicano, el concepto de extraer agua de la humedad del aire tiene muchos años. Me acuerdo, no sé si fueron los pioneros, pero fue muy sonado Israel, también hay otros países en África por las mismas razones que lo han estado desarrollando. Y el concepto pues es muy básico, que todo el mundo lo puede entender, ¿no? Hay algunos meses del año, no importa dónde vivas, que sobre todo al amanecer está el famoso rocío sobre las plantas o sobre los coches, los parabrisas, que están cubiertos de gotas de agua, ¿no? Sí. Y tú pensarías, oye, ¿por qué tienen agua si no llovió? Pues resulta que el aire tiene humedad y cuando la temperatura desciende se produce un fenómeno de condensación que toma el agua del aire y lo condensa. Ese es el concepto físico que sucede y se convierte en agua. Simplemente estos dispositivos pues lo hacen como tú lo reseñaste en la nota, y el que pueda una escuela, una familia, algún agricultor pues generar hasta 20 litros de agua potable en un lugar donde no tiene acceso, no tiene las condiciones, pues me parece que es algo que se debería de fomentar muchísimo en nuestro país, que los niños entiendan el impacto que tiene. Esto no nada más es quiero leer de tecnología porque soy nerd o porque me gusta o alguna otra cuestión, sino el impacto que ves en las vidas de las personas pues es muy medible, ¿no? Es muy tangible lo que se puede obtener. Sin duda. Pocas cosas tienen esa capacidad de medirse como el impacto que tiene este tipo de cosas. Así que coincido totalmente contigo. Y pues qué importante y qué bueno que estemos llevando ese conteo y podamos tener y medir ese impacto, porque vaya que sí, ese sí es un KPI y no fregaderas, ¿no? Eso sí es tener un impacto. Y no cosas mundanas con las que luego nos estresamos. Exactamente, eso es a lo que me refería. Eso es a lo que me refería. De eso sí nos deberíamos de preocupar y no tanto como siempre andamos preocupados del bottom line de las empresas. Pues bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Quizá incluso hasta nos colgamos un poquito porque teníamos mucho que compartir entre la entrevista y entre las notas, y sobre todo pues celebrar que tenemos nuestras buenas nuevas que compartir de este Wrapped, que cerramos un año más en la preferencia de la gente que nos hace favor de escucharnos. Así que pues no se diga más. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado una semana más. Y pues nos veremos y nos escucharemos la siguiente semana, Bernie. Así es, en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos nos escucharemos y nos veremos, quienes se atrevan a hacer eso en YouTube. Atrévase, ¿quién decía eso? Atrévase a saber. Alguien por ahí tiene ese lema. Pues aquí estaremos la siguiente semana en esto que es Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces.